Saludos de nuevo, seguimos adelante con esta primera jornada del BWAU, la Barcelona Women Acceleration Week. Llevamos toda la mañana abordando los retos para conseguir la igualdad de género desde la perspectiva del primer mundo, desde Occidente, pero el machismo y la desigualdad muestran su parte más cruda en otras partes del planeta, sobre todo en países subdesarrollados. La desigualdad es proporcional a la pobreza. Si las niñas y las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres, la economía mundial crecería y se reducirían los conflictos. Los conflictos, la guerra, precisamente acentúan las desigualdades de género. Lo vemos con toda su crudeza a 4.000 kilómetros en Ucrania, mujeres y niños huyendo y hombres obligados a quedarse para combatir. La guerra sigue siendo un sitio para los hombres. Para analizar la situación de la mujer más allá de Occidente, quiero dar la bienvenida a los ponentes que forman este panel, a los que nos acompañan aquí en este plató y también a los que lo hacen online, y saludar a Xavier Mas de Xaxàs, es el corresponsal diplomático de La Vanguardia y va a ser el encargado de dirigir este debate. Todo suyo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues como bienvenidos a este debate, a este mesa redonda con Lourdes Vidal, que está aquí a mi lado, que es la directora del área del mundo árabe y islámico en el Instituto Europeo del Mediterráneo, aquí en Barcelona, una grandísima experta en la mujer en el norte de África y más allá. Después tenemos también que nos están siguiendo a distancia, esta gran tecnología que hemos descubierto todos durante la pandemia y que permite estos grupos, digamos, telemáticos que también funciona. Tenemos a Ana Sara Cabrera, que es la directora general de Asuntos Económicos con África del Gobierno de Canarias. También tenemos a Inmaculada Riera, que es la directora general de la Cámara de Comercio de España y vicepresidenta de la Fundación INCIDE. Y también tenemos a María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y el Ambiente en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que tanto trabajo y también lo han hecho durante la pandemia, ¿no? Y que tantas vidas han ayudado a salvar en todo el mundo, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Yo quería empezar un poquito esta mesa redonda con Lourdes, ya que está aquí, y luego iremos pasando la palabra a las otras participantes. Lourdes, ¿cómo ves tú, que ya sé que es un tópico, ¿no?, pero la situación de la mujer en estos países del mundo árabe, islámico, que normalmente vemos tan oprimidas, con el velo, tan sometidas al patriarcado? ¿Qué hay detrás de esta realidad? ¿Podemos hablar de que hay también feminismo en estos países? Efectivamente es muy difícil, ¿no?, apartarnos un poco del tópico de la situación de la mujer en el mundo árabe para explorar un poco más lo que son las realidades sobre el terreno. La verdad es que es innegable, los niveles de desigualdad al sur del Mediterráneo son mucho mayores que al norte. La región de Oriente Medio y Norte de África es una de las regiones que mayor desigualdad de género presenta. Pero también es cierto que muchas veces nos olvidamos de una parte, ¿no? Por ejemplo, el feminismo no es algo exclusivo de Europa o de Occidente. Los movimientos feministas han tenido y tienen una larga trayectoria en los países árabes. Las feministas han sido han estado en primera línea en muchísimas de las revueltas, de las protestas, de las manifestaciones, de los grandes cambios que han vivido estos países a lo largo del último siglo. Sin embargo, como pasa en muchos momentos de la historia y en otras partes, no solo en esta región, sino en todas partes del mundo, cuando hay cambios, cuando hay revoluciones en las que las mujeres toman la iniciativa y están en primera línea, luego los efectos terminan relegándolas a un segundo plano, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, desde principios del siglo XX han habido grandísimas feministas árabes que han luchado contra el patriarcado, contra el colonialismo, contra la ocupación en el sentido amplio, ¿no?, la ocupación machista, la ocupación del papel de la mujer en el ámbito laboral, en el ámbito doméstico. Y hay muchos, igual como aquí el feminismo es un feminismo diverso,
también hay muchos feminismos diversos en el mundo árabe, ¿no? Por eso es interesante ir más allá del tópico y de las desigualdades en términos cuantitativos y ver lo que se está haciendo a pie de calle. Y veríamos, por ejemplo, cómo en los movimientos sociales hay una gran presencia de mujeres, igual que en el activismo, en la sociedad civil, hay una gran presencia de mujeres y hay grandes mujeres líderes en ámbitos como el empresarial o el artístico y literario. Gracias, Lourdes. Me gustaría ahora hablar con María Neira, porque yo creo que la COVID, la pandemia, ha tenido un gran impacto en la salud reproductiva de las mujeres en los países en vías de desarrollo. Su salud reproductiva, su salud maternal también, el cuidado de los niños. Me gustaría que nos explicase, señora Neira, un poquito cómo ha sido la pandemia, cómo ha afectado a estas mujeres en estos países que tan necesitados han estado de ayudas y de vacunas y que tan abandonados han estado por Occidente. Sí, gracias y feliz Día Internacional de la Mujer a todos y a todas. Y efectivamente es un momento importante para reflexionar, ¿no? No todas las sociedades en este momento son iguales. Si vamos a países en vías de desarrollo menos favorecidos económicamente, en algunos de ellos ni siquiera la palabra feminismo es la que está de actualidad, sino más bien sería una cuestión ya de derechos humanos. Si vamos a ver en qué condiciones ha encontrado la pandemia a muchas mujeres, bueno, una de las recomendaciones más básicas que se hacía durante la pandemia era lavarse las manos. Para lavarse las manos hay que tener agua a disposición. Para tener agua hay un ejército de niñas que muy temprano en la mañana se despiertan y van a recoger el agua pues, a un pozo, si tienen la suerte, o al río, a donde esté disponible, cada vez caminando más. Eso significa en su vida diaria muchas horas que obviamente no están dedicando para ir a la escuela, para tener una educación. Eso ya sería una cuestión de derecho básico, ¿no? que la pandemia ha tenido. Han perdido, evidentemente, durante la pandemia el acceso que ya era en muchas ocasiones limitado a esos servicios de salud reproductiva. ¿Por qué no hablar también de esos matrimonios forzados que ya existían, esos matrimonios de niñas, ni siquiera en la edad legal de poder casarse o poder tener un estatus legal y sin embargo ya las casan desde muy pequeñas? Con la pandemia y con el desastre económico que trajo detrás, esas matrimonios forzados en niñas con personas más adultas que podían aportar económicamente, tenemos cada vez más evidencia de que se han multiplicado. Y luego que han perdido también durante la pandemia ese contacto social, ¿no? Ese poder tener acceso a ONGs o a servicios de reproducción, de salud reproductiva, o a más contacto, más apertura. La pandemia ha encerrado también mucho y eso ha hecho que la violencia y el poder hablar de esa salud reproductiva, el tener acceso a métodos de contraceptivos o simplemente a poder también consultar en ciertos aspectos, pues ha tenido mucho atraso. Las prácticas de mutilación genital femenina también han podido seguir impunemente siendo practicadas por ese cierre social que ha tenido lugar durante estos 2 años. Uno de los efectos que vemos en nuestro país de la tremenda desigualdad que sufren las mujeres en África, por ejemplo, está en Canarias, ¿no? En Canarias ha sufrido, y está sufriendo una luz de inmigración clandestina, que vienen en pateras. Muchas de ellas también son hombres los que están, pero también hay mujeres. Me gustaría ahora que la señora Nasara Cabrera, que es la directora general de Asuntos Económicos con África del Gobierno de Canarias, nos explicara un poco cómo están afrontando esta situación de estas mujeres que están llegando a Canarias y que nos explique un poco, ¿no?, las problemáticas que les afectan y cómo las están gestionando. Hola, muy buenos días, muchas gracias, Xavier. Muy buenos días también a mis compañeras de coloquio y a las personas que nos están escuchando. Evidentemente es una minoría, son una minoría por ahora las mujeres que llegan a Canarias en estas condiciones, pero sí es verdad que sufren quizás una vulneración mayor por estar a veces, que a veces vienen embarazadas, muchas veces pierden a sus hijos también en estas mortíferas trayectorias por mar que llegan hasta Canarias, y evidentemente aquí hay que salvaguardar
sus derechos humanos, que son diferenciados de los hombres, ¿no? Protegerlas, por ejemplo, frente a las agresiones sexuales, que es lo que produce una mayor vulneración en los derechos a las mujeres, y proveerlas de todos los servicios necesarios sanitarios, ¿no? Evidentemente esto genera una problemática mayor aún, si cabe, de la que ya supone para Canarias afrontar este drama, ¿no? Yo lo que realmente quería hacer referencia más bien era a la situación o a las situaciones en cuanto a nivel económico y educativo de los países de África subsahariana, ¿no? Teniendo en cuenta que en los últimos años muchos de los países africanos, muchas de las economías que más están creciendo en el mundo, pues muchos de estos países son africanos. Sin embargo, esto no está revirtiendo en las mujeres, es decir, no estamos siendo testigos de un crecimiento inclusivo, ¿no? Evidentemente, la desigualdad es una dinámica universal, pero que, como decía también antes mi compañera, bueno, pues dependiendo del contexto, incide de una forma determinada o de otra, ¿no? Yo también quería dar algunos datos positivos, porque evidentemente no todos son datos negativos, como por ejemplo que en un estudio de la organización No Savings determinaba que entre los 15 países con más mujeres emprendedoras se encuentran 5 países de África subsahariana, como pueden ser Nigeria, Ghana, Botswana o Uganda. Y también esto contrasta pues con que a nivel internacional, a nivel universal, el 70% de las empresas están lideradas por hombres, cuando hay otros estudios que también muestran que las empresas lideradas por mujeres suelen ser mucho más rentables, ¿no? Y sin embargo, las mujeres lideran sobre todo pequeñas empresas, ¿no? Y bueno, también destacar el papel de las mujeres de África subsahariana, sobre todo en la economía informal, que absorbe el 66% del empleo femenino, sin contar la agricultura, y después también dentro de la economía formal, digamos que también son la espina dorsal en la agricultura, ¿no? Que evidentemente es de donde más se alimentan los hogares africanos. Y en ese sentido también hay una desigualdad a nivel de derechos, y es que las mujeres suelen no ser poseedoras de las tierras, y esto pues obstaculiza, por ejemplo, que puedan acceder a créditos, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho compararlo con la situación de Canarias, en la que también cuando nos vamos al sector agrario vemos que sobre todo ya no solo las mujeres no son las poseedoras de la tierra, sino que tampoco suelen estar dadas de alta en la seguridad social cuando trabajan en este tipo de tareas que realizan sus maridos, y esto supone pues un déficit de derechos a la hora de recibir prestaciones sociales en la jubilación, por ejemplo. Muchas gracias. Es un tema muy importante, yo creo que el que ha planteado la señora Cabrera, de la capacidad que tiene la mujer, la grandísima capacidad que tiene la mujer en los países en vías de desarrollo para desarrollar pequeños negocios, pequeñas empresas. Yo recuerdo que Mohamed Yunus, cuando inventó los microcréditos, la mayoría eran para mujeres, y el porcentaje de éxito de estas pequeñas inversiones en negocios locales era abrumador, ¿no? Y de esto también sabe mucho, seguro, Inmaculada Riera, la directora general de la Cámara de Comercio de España, porque ellas están impulsando programas de integración de la mujer, sobre todo también de la mujer que llega a España, ¿no?, al mundo laboral, pero también a que sean sus propias jefas y que tengan su propia iniciativa empresarial. ¿Cómo son estos proyectos, señora Riera? Muchísimas gracias a todos, y bueno, un año más es un privilegio poder participar en el BIGUAO, esta iniciativa impulsada por el Consorcio de la Zona Franca, gracias a Pera Navarro y a Blanca por esta iniciativa y por involucrarnos, ¿no?, también, y desde la Cámara de España y desde INCIDE, bueno, pues poder sumarnos, y estamos plenamente comprometidos con los objetivos que persigue el BIGUAO. En la dirección que comentabas, Xavier, la mesa redonda giraba en torno al papel de la mujer más allá de Occidente, ¿no? Antes de dar respuesta a la cuestión que me planteas, sí que creo que abordar esta mesa redonda desde esta perspectiva se puede hacer con distintos enfoques, ¿no? Pero sobre todo también con el enfoque de la internacionalización y de la igualdad. Yo creo que hablar de la perspectiva, ¿no?, de la situación de la mujer más allá de Occidente
nos obliga también a hablar de la internacionalización y de la igualdad, que son dos grandes retos con los que la Cámara de Comercio estamos plenamente comprometidos, ¿no? La internacionalización es ADN de la Cámara de Comercio y la igualdad lo es igualmente. Lo es porque estamos comprometidos con los objetivos de la Agenda 2030, con el ODS V, que es transversal, y también porque el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pues fija 4 grandes ejes de actuación, pero el cuarto es la igualdad. Y creemos que también hay que sumar un quinto, que es la internacionalización. Y creemos también, y estoy convencida de ello, que si creemos que la internacionalización no solo ha de ser un factor de recuperación, sino también un vector de transformación, esta transformación será más sólida y más contundente cuantas más mujeres participen de ellos. Por tanto, la apuesta desde la Cámara de España es por reforzar el papel de la mujer también en el marco de la internacionalización a través de más empresas internacionalizadas y lideradas por mujeres. Y aquí es donde tenemos que hacer un doble ejercicio, ¿no? Un ejercicio nuestro a nivel nacional de lo que estamos haciendo y de lo que hemos de mejorar, cuál es la situación actual del papel de la mujer en el marco de la internacionalización, cuál es la participación de las mujeres en empresas internacionalizadas, cuál es el potencial de la mujer para emprender nuevas actividades, nuevos negocios que luego puedan tener una dimensión internacional. Y también poner en marcha todas aquellas medidas que permitan reducir las barreras que frenan este emprendimiento, esta internacionalización, como uno de ellos puede ser el factor de la financiación. También proponer nuevas medidas que impliquen cambios normativos, pero no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo y a nivel internacional. Desde la Cámara de España estamos trabajando en esta dirección. Y creemos que las alianzas son importantísimas para avanzar juntos, que la colaboración público-privada para avanzar, para proponer nuevas medidas que remuevan barreras, que faciliten, que incorporen cuantitativa y cualitativamente más mujeres en el mundo económico, en el tejido económico, en el tejido empresarial, a través de empresas que ya están en marcha o a través de nuevas iniciativas y nuevas actividades, es fundamental, y el éxito será hacerlo con alianzas, con esta colaboración público-privada. Y al mismo tiempo, también cuando llegan muchas mujeres de terceros países y llegan a España, nosotros también tenemos que promover su inserción laboral a través de darles estas posibilidades de poner en marcha nuevas actividades a través del emprendimiento. Y en esta dirección también estamos trabajando. Por tanto, nuestro compromiso con la igualdad, con la mujer y con la internacionalización es clave, porque creemos que cuantos más casos de éxito, cuanto más empujemos, ¿no?, la internacionalización con cara de mujer, la internacionalización en femenino, también podremos contribuir en terceros países donde las desigualdades son muy importantes a reconducirlas y a poner en marcha, buenas prácticas y programas que ayuden a reconducir estas desigualdades, como estamos haciendo también en África con proyectos transnacionales financiados tanto con Fondo Social Europeo como con otros fondos europeos. Muchas gracias, señora Riera. Cuando hablamos, yo creo, de la mujer desde Occidente, corremos un poco el riesgo de caer en tópicos formativos. El multiculturalismo, por ejemplo, es una idea, ¿no?, que puede estar muy bien, pero que también tiene flecos y aristas complejas. ¿Hasta qué punto, y me gustaría lanzar una pregunta ahora a todas las participantes, ¿no?, es legítimo que desde Occidente digamos a las mujeres que viven más allá de Occidente cómo tienen que comportarse? ¿Hasta qué punto nuestros valores de igualdad son aceptados o pueden ser aceptados por las mujeres, ¿no? Evidentemente los patriarcados establecidos en estas sociedades son muy sólidos, vinculaciones religiosas, ancestrales, etcétera, ¿no? Pero hasta qué punto también la mujer lo puede aceptar. Hasta qué punto el velo, por ejemplo, el velo islámico, y de esto Lourdes sabe mucho, es un símbolo de feminidad o es un símbolo del patriarcado.
¿Cómo podemos actuar desde Occidente sin ingerir en estas costumbres, ¿no?, tan arraigadas y que pues tanto identifican a la mujer en estos países? Bueno, yo creo que aquí entramos en un tema complejo, que la cuestión del velo es una cuestión, es decir, menos esencial probablemente de lo que pensamos, ¿no? Lo importante es que las mujeres puedan vestirse, decidir y hacer como ellas consideren apropiado, más allá de si es un símbolo o no. El velo puede ser un símbolo de opresión, efectivamente, y podría ser un símbolo de emancipación en algunos casos concretos, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es dejar de intentar imponer prejuicios y a la vez intentar escuchar, ¿no? Porque muchas veces lo que son las desigualdades y las discriminaciones de género se solapan con otro tipo de discriminaciones, por raza, por religión, ¿no?, por clase social, y entonces es esa necesidad de verlo de una forma transversal lo que nos va a dar a entender un poco cuáles son los problemas. Yo creo que sobre todo cuando hablamos sobre todo del mundo árabe, tenemos que tener en cuenta que la desigualdad que se produce también en entornos autoritarios, en entornos donde el sistema político es autoritario, es patriarcal y es enormemente machista. Entonces, cuando a veces utiliza la emancipación de la mujer, lo hace para blanquearse como un régimen reformista, más que como una verdadera intención de emancipar o de igualdad, ¿no? Por otra parte, necesitamos entender la necesidad de implicar, más allá de las mujeres, implicar a los hombres, de promover y generar nuevas formas de masculinidad que no sean puramente las masculinidades tóxicas, que son muchas veces las que se han promovido en estos contextos patriarcales. Y yo creo que muy relacionado con lo que decía la compañera antes, no es tanto salvar ni dar lecciones a las mujeres sobre qué es ser mujer o qué es ser feminista, sino ofrecer las oportunidades para que ellas puedan decidir por sí mismas, para que ellas puedan tirar adelante desde la solidaridad y desde la responsabilidad común, más allá de dar lecciones de nosotras, porque al final los techos de cristal los tenemos y las desigualdades las vivimos, evidentemente en grados distintos. Entonces yo creo que más que salvar o rescatar a las mujeres árabes o musulmanas en general, lo que tenemos que ofrecer es el respeto y las oportunidades y las ganas de escuchar los contextos específicos de cada una de ellas. María Neiva, ¿cómo lo ve usted? Porque imagino que también desde la OMS uno de los retos que han tenido es también explicar la importancia de las vacunas, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, y tener a la mujer como pilar de la salud familiar. ¿Cómo se hace esta gestión sin entorpecer en la vida de estas personas, ¿no? ¿Cómo se les convence quizás o cómo se les acompaña? Sí, interesante todo este debate y realmente requiere mucha seriedad y mucha reflexión. Las reflexiones compartidas ahora son muy importantes. Hay que separar lo esencial de lo superficial. Efectivamente, lo esencial sería, y ahí no es una cuestión de interferir de forma cultural, sino son los derechos, es decir, que una persona sea mujer o hombre, pueda tener acceso a la educación. Eso no es una cuestión cultural que nosotros estamos imponiendo. Que toda persona, sea mujer o hombre, tenga derecho a ir al centro de salud y que no, por ser mujer, no va a tener ese acceso al centro de salud o a los servicios que le corresponderían desde el punto de vista de salud. Que una persona tenga derecho a no ser esclavizada, a no ser violentada, a no ser forzada en muchas cuestiones. Yo creo que eso son tareas fundamentales en las cuales no hay controversia y no hay una interferencia cultural, sino simplemente básicos derechos. Decía muy bien la persona que habló antes, perdón, no he retenido el nombre, ahora lo miran en la pantalla, el derecho a pensar y a decidir. Sí, pero para tener derecho a pensar y a decidir tienes que primero estar convencida como mujer de que tienes ese derecho. Muchas mujeres en África, por concentrarse en el continente africano, no creen que tienen ese derecho ni a pensar y menos aún a decidir. Y para que tengan ese derecho, la educación vuelve a ser fundamental. Y esa educación no tiene, de nuevo, nada que ver con la cuestión intercultural o de interferir o de imponerles lo que consideramos que son nuestros modelos, ¿no? Es
esos derechos, esas responsabilidades, ese acceso no negado, el que va a permitir que luego esa mujer efectivamente pueda pensar y creer algún día que también puede decidir. Otra cuestión que es muy triste a veces y que se confunde en este debate de la interculturalidad es hasta dónde llega el respeto a lo mal llamado tradiciones, o cuando esas tradiciones son nefastas para la mujer. He participado en algunas ocasiones, he visto niñas mutiladas genitalmente, me ha tocado atender partos en lugares increíblemente aislados de niñas que habían sido mutiladas genitalmente y alguien decirme, bueno, es que hay que saber entender también la cultura y las tradiciones. No es cultura, es falta de cultura y no es una tradición, es una malísima práctica violenta que hay que acabar con ella. Con mucha inteligencia y buena estrategia, por supuesto, sabemos que no se puede ir frontal, pero hay que acabar con ella. El matrimonio forzado del que hablaba antes, también me ha contestado el presidente de Sierra Leona diciendo, bueno, ustedes no entienden nuestras tradiciones, a las niñas se las casa con 13 años. Digo, ¿por qué? Ustedes tienen una ley que dice que hasta los 18 años no es legal, esa persona no tiene todavía un estatuto de adulto. ¿Por qué entonces si esa niña se le puede casar con 13 años con lo que eso representa? Y es así que ahí sí que hay que ser intolerante si hacemos cooperación o si llevamos programas en no admitir esa excusa de la tradición o de la cultura diferente. Luego, por supuesto que hay que ser saber escuchar y tener muchísimo respeto a todo lo que es una diferencia de un país, una diferencia de culturas, que por supuesto nadie dice que la nuestra sea mejor, pero sí en cuanto a esos derechos básicos, ahí no hay negociación que valga y creo que todos los que hacemos cooperación o los que llevamos salud o los que nos basamos tanto en las mujeres para tener acceso a mejores servicios sociales y médicos, tenemos que también apoyar a la mujer en que entienda esa reivindicación. Claro que muchas mujeres son la base y el sustento de la producción de alimentos en casa, esas prácticas agrícolas las lleva adelante a la mujer, pero eso no la empodera, en muchos casos esa la hace todavía más dependiente. $1 invertido en una mujer resulta en 10 veces más productivo en esa economía informal pequeña que en otro tipo de negocios que no va a revertir esa economía después en la educación y en el cuidado de la familia y de los hijos. O sea, creo que la diversidad cultural, por supuesto, va respetada. Hay que saber separar las batallas de lo que es fundamental, de lo que es a lo mejor requiere otro tipo de acercamiento con más sensibilidad y más conocimiento y más respeto cultural, pero lo básico no. Muchas gracias, interesantísima reflexión, que creo que Nasara cabrea también desde la administración pública. ¿Cómo se vive este debate de la multiculturalidad? Porque ustedes seguramente también han tenido situaciones, yo creo que desagradables, las hemos vivido en España, en todas las comunidades autónomas, de estas niñas de la inmigración que llegada a la pubertad, pues sus padres las retiran del colegio, no quieren que haga gimnasia, no quieren que haga natación. ¿Cómo se consigue integrar a estas personas, ¿no?, en nuestra sociedad sin que pierdan su esencia, pero también favoreciendo pues, el desarrollo de estas niñas en su plenitud? Bueno, yo no solo centraría el debate en los obstáculos que las propias familias pueden poner a las niñas que son socializadas en un contexto canario y por tanto perfectamente integradas, ¿no? Yo creo que también la integración no es una cuestión unidireccional, creo que es bidireccional totalmente y que también la sociedad de acogida, por llamarla de alguna manera, pues tiene que generar mecanismos de integración, ¿no? Evidentemente eso es un problema, una problemática que está ahí, que existe, pero también existe otra problemática, que es el bullying, por ejemplo, con respecto a las niñas que mantienen prácticas culturales diferenciadas, ¿no? O que mantienen vestimentas diferenciadas. Y aquí yo creo que desde la administración pública el compromiso es generar políticas de gestión de la diversidad cultural. Evidentemente estoy de acuerdo con el resto de mis compañeras, de mis colegas, en que
No podemos permitir que se vulneren los derechos humanos en nombre de las tradiciones ni de las culturas, pero que después en todo ese campo hay un margen enorme en el que digamos que las costumbres o los comportamientos de diferentes minorías culturales no atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, ni de la población en general, ¿no? Evidentemente creo que es un tema muy delicado que hay que tratar de manera particular en función del caso que se tenga en cuenta, ¿no? Yo creo que decía la primera ponente que existe una instrumentalización de la desigualdad por parte de los regímenes autoritarios, pero muchas veces también existe una, digamos, es decir, muchas veces las políticas occidentales permiten ciertos regímenes autoritarios que atentan contra los derechos de las mujeres en función de lo que conocemos como realpolitik, ¿no? Que muchas veces están por encima, bueno, pues determinados intereses a otros, ¿no? Yo con respecto a lo que decías al principio, Xavier, yo creo que muchas veces también en Occidente pecamos de hablar en nombre de las mujeres, ¿no? Por eso a mí siempre me gusta resituar el debate y decir que en todo caso nosotras desde la administración pública lo que vamos a contar es lo que podemos hacer para que, digamos que para dotar de capacidades a estas mujeres, apoyando sus propias dinámicas de cambio social y de desarrollo, ¿no? Y en ese sentido, desde la Dirección General de Asuntos Económicos con África, casi todos nuestros proyectos los trabajamos identificándolos en función de necesidades en el terreno y sobre todo partiendo, y bueno, estamos centradas sobre todo en proyectos que tienen que ver con la educación es fundamental, lo decía también la compañera de la OMS, en dotar de capacidades para que sean las propias mujeres las protagonistas de sus cambios sociales, ¿no? Y en este sentido creo que nosotras tenemos que utilizar nuestras políticas y nuestros instrumentos como bastones de apoyo a estas dinámicas que son protagonistas las propias mujeres africanas, ¿no? En el caso del contexto de África subsahariana, que es el que yo me manejo, ¿no? Otra de las cosas que a mí me gustaría resaltar es que, y es a lo que yo me remití al principio, muchas veces hablamos en nombre de ellas, porque precisamente en este coloquio no existe, ¿no? No hay ninguna mujer que sea directamente de un país africano, que tenemos a muchas en España que también podrían hablar en primera persona y que también me parece importante, ¿no? Por eso a mí siempre me gusta recalcar lo que hacemos aquí para contribuir a dotar de capacidades, sobre todo a nivel de formación, capacidades también a nivel de salud, pero no en nombre de las mujeres. Sí, evidente. Inmaculada Riera, de formación y de capacitación de la mujer, sabe también mucho porque sus programas de integración a través de la empresa, tan fundamentales para tantas mujeres, ¿cómo afrontan ustedes desde la Cámara de Comercio este problema de la multiculturalidad a la hora de ayudar a estas mujeres de culturas diferentes que quizás no tengan, no quiere decir la preparación, pero sí que necesitarían quizás un refuerzo en entender cómo funciona pues un negocio, una empresa en España, desde hacer un balance a dirigirse al público? Sí, Xavier, tanto María como Nasera han hecho referencia a dos cuestiones que son fundamentales, ¿no? El apoyo y la educación y la formación. Nosotros, ¿cómo trabajamos desde la Cámara de España y desde la Fundación Incide? ¿Cómo desarrollamos, ¿no?, nuestras iniciativas para apoyar no solo a las mujeres españolas, ¿no?, en sus iniciativas empresariales, sino también a todas las mujeres que llegan de terceros países y hay que darles un apoyo y una oportunidad de integración en nuestra sociedad? Y lo hacemos a través fundamentalmente de programas financiados con Fondo Social Europeo. Tenemos, por ejemplo, el programa de apoyo a la mujer emprendedora, que cada año más de 5.000 mujeres pues son asesoradas, orientadas, formadas también para poder iniciar, ¿no?, el propio proyecto empresarial, ¿no?, ayudándolas también a superar algunas de las barreras que muchas veces impiden pues, que un proyecto empresarial pueda ponerse en marcha. Una de las barreras, también hacía referencia antes al mismo, es la misma financiación. Por tanto, este apoyo a través de la formación y a través también, ¿no?, de la financiación, bueno, pues creemos que son programas y son apoyos clave
que han de permitir no solo la integración de las mujeres que vienen de terceros países, sino también el desarrollo también de muchas de las mujeres que aquí quieren iniciar una nueva etapa y un nuevo proyecto personal y profesional. Pero también tenemos otras iniciativas, ¿no?, muy distintas, y también lo que estamos activando desde la Cámara de Comercio de España y desde la Fundación Incide son programas y proyectos en terceros países y sobre todo en África, Nasera, porque creemos también que África está cerca, que de África recibimos también a muchas mujeres, pero que en África también tenemos que actuar a través de estos programas que a través de la formación, a través también de la educación y a través de la financiación de proyectos puede permitir a muchas mujeres de países africanos pues desarrollar sus propios proyectos personales y profesionales sobre todo, y ello es el mejor instrumento de desarrollo y de cambio, ¿no?, de un país. Pero yo también quería hacer referencia a dos temas muy brevemente. El primero es de que todo lo que hagamos y todo lo que impulsemos de medidas, de impulsar de nuevas propuestas, de cambios legislativos, de nuevos proyectos o programas, de nuevas iniciativas, el éxito dependerá de esta colaboración público-privada. Aquí ha de haber una alianza público-privada para promover estos programas, para promover todas las iniciativas de apoyo a que la mujer tenga un papel cada vez más importante, tanto desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo. Y esto pasa también por la visualización de los casos de éxito, que son modelos y que han de servir también como tractores a muchas mujeres para ver que se puede llegar, que se puede hacer y de que nosotros desde el ámbito público-privado ponemos en marcha todos aquellos instrumentos que conformen un entorno facilitador para las mujeres para poner en marcha sus propias iniciativas empresariales y también para las mujeres para mejorar el posicionamiento y el liderazgo también de la mujer en empresas españolas y sobre todo internacionalizadas. Y luego, por último, quería señalar que el compromiso y este compromiso que tenemos, ¿no?, con reforzar, mejorar el papel de la mujer en la sociedad, en la economía, en la empresa, que tiene muchas caras, como hemos visto, también el Gobierno ha impulsado un proyecto precioso, que es el proyecto de la mujer y la internacionalización. Es un proyecto impulsado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y por la Secretaria de Estado de Comercio, que lo que pretende era analizar la situación de la que partimos en España, dónde estamos y qué propuestas de mejoras, tanto en el ámbito nacional como internacional, deben hacerse para reforzar el papel de la mujer en el marco de la empresa, en el marco de la internacionalización. Creemos, además, y estoy convencida de que el reto, ¿no?, de la igualdad, el reto de la internacionalización son retos que, como han dicho mis compañeras, ¿no?, son retos globales y son retos en los que también desde España podemos aportar más a aquellos países que necesitan de más apoyo para reconducir las desigualdades y sobre todo para ganar una igualdad y un papel de la mujer que nos merecemos en este siglo XXI. Antes Lourdes planteaba un tema, el tema del que la mayoría de las mujeres en los países en desarrollo pues sufren regímenes autoritarios, falta de democracia, falta de derechos fundamentales. Yo quería preguntar a Lourdes, pero cualquiera de las participantes puede intervenir sin esperar que también yo le dé la palabra. Sé que el formato quizás es un poco rígido al estar ustedes en otros lugares, pero siéntanse con plena libertad para interrumpirnos y decir lo que consideren en el momento oportuno. Lourdes, esta falta, digamos, de mujeres que manden en la política en estos países, ¿cómo se rompe este techo de cristal? ¿Cómo se consigue que haya más representación femenina en estos gobiernos, que sin duda ayudaría tanto no solo a visualizar a la mujer, sino a fundamentar la democracia en estos países?
Bueno, yo creo que en eso estamos, no solo en los países en desarrollo, sino también en los países desarrollados, en ver cómo conseguimos que las mujeres ocupen más posiciones de poder, ocupen más posiciones en las que puedan tomar decisiones en el ámbito político. Estamos presentes, pero aún no estamos tan presentes como deberíamos estar. Normalmente las mujeres estamos en segundo, en tercer plano, al final en primera línea siempre, o la gran mayoría de veces, están hombres. Yo creo que esto es una cuestión conjunta, es una lucha conjunta que hay que desarrollar. Evidentemente mucho más complicada cuando estamos hablando de sistemas políticos autoritarios, ¿no? Yo creo que enlazando con lo que comentaban las compañeras, ¿no? Evidentemente el relativismo cultural no puede ser excusa en ninguna forma para denegar los derechos inalienables, derechos irrenunciables de las mujeres. Educación, sanidad, acceso a las oportunidades para desarrollarse plenamente como seres humanos. Esto es innegable. Creo que, por ejemplo, ¿no?, lo que comentábamos antes, ni una familia debe poder impedir que su hija vaya a escuela, pero la escuela tampoco debería negar la posibilidad a una niña de acceder a esa escuela, sea por cuestiones de un velo o sin velo, ¿no? Creo que además es importante lo que comentaba, creo que era Nasera que lo comentaba, ¿no? Debemos ofrecer más espacios para que las mujeres hablen por sí solas, hablen por ellas mismas y no dar la voz a través de terceras personas. Creo que debemos darles la oportunidad de ser ellas y sobre todo no instrumentalizarlas, no utilizarlas. Esto los regímenes autoritarios de muchos países al sur del Mediterráneo lo han hecho maravillosamente, ¿no? Plantear o presentarse como regímenes más democráticos o más tragables por el hecho de incluir a alguna mujer en el gobierno, o por ejemplo, pues el caso clarísimo, ¿no? Arabia Saudí, ¿no? Concede el derecho a conducir a las mujeres, mientras al mismo tiempo está manteniendo en prisión, o estaba manteniendo en prisión, a las activistas que habían luchado por obtener ese mismo derecho. Este tipo de trampas es en las que no deberíamos caer, ¿no? Igual como las trampas de actores políticos en Occidente que dicen ir a la guerra para salvar a las mujeres. Esto lo hizo George Bush en 2001 en Afganistán, lo argumentó también François Hollande para entrar en Mali, ¿no? Y en realidad las mujeres siguen estando en la última posición de las prioridades en estas guerras, ¿no? Por tanto, lo que tenemos que dejar de ser es arma arrojadiza, ni arma de guerra ni arma de blanqueamiento. Tenemos que pensar que las mujeres no somos ni aquí, ni en el sur, ni en los países en desarrollo sujetos pasivos, sino que podemos y debemos ser actores decisivos, ¿no?, en el futuro de nuestras sociedades. Y por tanto, yo creo que la honestidad a la hora de también reconocer nuestras propias limitaciones, ¿no? Es decir, tampoco estamos en una situación muy distinta, evidentemente, pero ver si los sistemas de cuotas funcionan, si los sistemas que imponen ciertas paridades funcionan, hasta qué punto las mujeres tenemos acceso, es un proceso largo y complejo que estamos viendo, pero que tenemos que encontrar las vías de emancipación junto con nuestras compañeras en el sur del Mediterráneo. No creo que tenga sentido hacerlo pensando solo en una perspectiva norte, sino que tenemos que hacerlo pensando de una forma global. María Neira. Xavier, si puedo. Sí, claro. Sí, si puedo, permíteme. Mira, la verdad es que obviamente el mundo de las Naciones Unidas pues, es un poco privilegiado en ese sentido, ¿no? No tenemos esas grandes diferencias, esos techos de cristal, aunque sí que las hay, pero tal vez somos efectivamente un poco más privilegiados en cuanto a que esta lucha ya empezó hace tiempo y vemos cada vez más mujeres al frente de algunos organismos de Naciones Unidas, cada vez más en puestos de responsabilidad. Pero no traducimos eso mismo en otro tipo de instituciones, de representaciones a nivel de países. Y ahí actuamos a veces un poco con una especie de complicidad en cuanto a no ayudar a esos grupos ni siquiera de feministas, porque en muchos países yo creo que esa semilla todavía, si tienes mucha pobreza, crees que no te puedes ni permitir, ¿no?, ir a una cuestión ya mal llamada feminista, porque en algunos casos, como decía, es simplemente una cuestión de derechos humanos, ni siquiera de ganar nada por encima de lo que ya tienen algunos hombres, ¿no? Yo creo que en cualquier hospital donde ahora mismo hay muchas mujeres trabajando en
en África. Todavía los profesionales sanitarios en África, muchos de ellos son mujeres, un porcentaje muy alto, pero siempre evidentemente en puestos de responsabilidad mucho más bajo. Bueno, pues hay que analizar todo eso y darle la vuelta, ¿no? E intentar que esos hospitales también estén dirigidos por mujeres y que también que esos médicos que les ha costado tanto llegar hasta ahí pues puedan tener puestos de responsabilidad. Ahora mismo estamos viviendo una situación muy particular, ¿no? de que necesitamos una recuperación social, económica y sanitaria. Tenemos que hacer una transición a una energía limpia y no es porque quiero llevar esto al terreno de la sostenibilidad o del cambio climático, pero estamos viendo cómo tenemos que acelerar ese acceso a las fuentes de energía limpias, a las energías renovables, porque además hay un conflicto que probablemente tiene también en parte que ver con esa lucha por los bienes fundamentales, el acceso al agua, el acceso a la comida y el acceso a las energías, ¿no? Y ahí creo que las mujeres podemos tener un papel fundamental. Primero que el tipo de trabajos que se va a generar con esta transición a energías no contaminantes van a ser trabajos sostenibles y trabajos donde probablemente puede haber mucha más presencia femenina porque otros eran considerados como muy masculinos, ¿no? Todo lo que eran los combustibles fósiles. Ahí tenemos mucho que decir. En África cada vez más el cambio climático está empujando todavía más a la pobreza. Esas mujeres agricultoras de forma casi intuitiva en muchos casos, que ahora además están en tierras que están inundadas o que tienen una sequía fundamental, con lo cual tienen todavía más dificultad. Y esa transición enorme que se tiene que hacer a la sostenibilidad, a las energías limpias, al acceso al agua potable de una vez y el acceso a la educación, ahí donde tenemos que dar un impulso cualitativo y cuantitativo enorme. O sea, todos esos proyectos que tenemos de microeconomía, de pequeños empresarias, de pequeños proyectos, vamos a tener que darle un orden de magnitud mucho más importante y realmente escuchar las voces de todos estos movimientos de activistas de cambio climático que sí que están apareciendo en África y sí que son muchas de ellas mujeres, porque ahí sí que ven cómo su vida depende de todo eso, ¿no? Esa degradación ambiental hace que no puedan cultivar y que por lo tanto se les acabó esa subsistencia y esa microeconomía que podían sustentar. Creo que ahí va a haber también un impulso interesante para apoyar la causa de las mujeres porque se van a movilizar un poco más, porque ahí sí que creen que tienen un derecho, ¿no? A veces derechos como mujer, muchas mujeres ni siquiera saben que los tienen ni que pueden optar a ellos y por eso no hay tampoco esos síntomas de lucha y de movimientos como hemos visto en otros países. Si me permites, Xavier. Sí. Bueno, suscribo plenamente la reflexión que compartía María, ¿no? Con todas nosotras. Yo creo que también es importante ser conscientes de dónde estamos, sobre todo cuando hacemos un análisis nuestro a nivel nacional, ¿no? En estos años el posicionamiento de la mujer ha mejorado, pero obviamente estamos trabajando para una mejora, como decía María, ¿no? Cuantitativa y cualitativa mucho más potente, más contundente, más determinante, porque necesitamos el papel de la mujer, necesitamos empresas lideradas por mujeres, necesitamos iniciativas y también cualitativas, ¿no? En el marco de los cambios y de los retos que tenemos por delante. María hacía referencia a todos los grandes retos de la sostenibilidad, ¿no? También de la cohesión. La mujer y las mujeres tenemos mucho que decir en ello y por esto también es muy importante promover el desarrollo de todas las profesiones, de las carreras y de las profesiones, las llamadas STEM, ¿no? Las más vinculadas a la ciencia, la tecnología, las matemáticas, ¿no? Donde las mujeres aún tienen mucho camino por recorrer. Y yo creo que aquí también tenemos que apoyar, ¿no? este camino, favorecer que las mujeres entren también en estas profesiones que son claves también de cara a los retos que tenemos. En segundo lugar, yo creo que en África, por ejemplo, y esto Nasara lo sabe muy bien y nos lo podrá explicar aún mejor, hay casos de éxito, de iniciativas de mujeres tremendamente importantes, ¿no? Y que aquí sí que tenemos que dar un apoyo
un apoyo, porque apoyar a estas mujeres, que no se sientan solas, que encuentren instrumentos, ¿no?, para desarrollar sus proyectos, porque tienen ideas, porque tienen talento, para reforzar este talento, esta creo que es una gran responsabilidad que todos tenemos. Aquí hay una doble dimensión en la que hemos de trabajar, ¿no? La nuestra propia, que ya no es nacional, es europea e internacional, de cómo mejoramos y qué hacemos, ¿no? ¿Qué medidas hemos de tomar? ¿Qué cambios legislativos hemos de hacer? ¿Qué entorno más facilitador, ¿no?, por el que hemos de trabajar para que la mujer tenga un papel aún más potente, más fuerte, más sólido, más reconocido también, más consolidado en nuestra economía, en nuestra sociedad? Y en segundo lugar, trasladar el apoyo, perdóname, Cheve, trasladar el apoyo a estos países y a estas mujeres que están trabajando, bueno, pues en países con más desigualdad y que necesitan este apoyo, y es nuestra responsabilidad. Gracias, Inmaculada. Perdona, pero es que nos queda un minuto y quería darle la palabra a Ana Sara, que la has mencionado tú, a que nos hable un poquito, ¿no?, de este reto también, ¿no?, de la mujer en África, que estaba diciendo Inmaculada que sí que tiene tanto éxito en la emprendeduría. Sí, bueno, yo también totalmente de acuerdo con las intervenciones anteriores. Quería dar un dato para apuntalar un poco lo que comentó Pilar, ¿no?, que realmente en África hay en torno a un 25% de mujeres parlamentarias y en Europa hay un 26 y algo, ¿no? Y quizás han cambiado un poco estos datos, pero más o menos la diferencia es muy baja. Por tanto, queda mucho por hacer. En África hay países donde ya han tenido una mujer presidenta y en España pues esto todavía no lo hemos experimentado. Por poner algún ejemplo. Garantizar los derechos fundamentales es esencial, pero también el respeto a la diversidad cultural. Se trata al final de que las mujeres tengan libertad para elegir y no tengamos que imponer nuestra visión desde Occidente. Muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer un último receso y enseguida cerramos esta primera jornada de la Barcelona Woman Acceleration Week. Vamos a sonar la sintonía, quiere decir que nos tenemos que ir. Este ha sido un día muy intenso, donde hemos abordado ese reto, ese camino hacia la igualdad desde distintas perspectivas. Lo hemos hecho desde la visión del edadismo, esa dificultad, esa discriminación que viven especialmente las mujeres a partir de cierta edad. Hay que poner en valor el talento femenino. Hemos hablado también de la importancia de la educación de género, de admirar a las mujeres y de buscar también referentes femeninos que abran ese camino y que rompan con esos sesgos de género. Y hemos acabado con esa visión global de la igualdad fuera de las fronteras de Occidente, que plantea retos importantes como el encaje, ¿no?, de los derechos fundamentales con la multiculturalidad y el empoderamiento de las mujeres. Muchas cuestiones, pero hoy vamos a poner fin a esta primera jornada de la Barcelona Woman Acceleration Week. Un placer colaborar con este evento de referencia para avanzar de forma activa en la igualdad de género. Gracias a los organizadores, a la Zona Franca de Barcelona y a la Fundación Incide de las Cámaras de Comercio. Gracias, por supuesto, a todos los colaboradores, también a todos los ponentes y a los moderadores que han participado en las distintas mesas de debate, y les emplazamos para mañana, aquí, en este Plato 2 de Radio Televisión Española en Cataluña, para esa segunda jornada en la que se va a abordar la igualdad desde distintas perspectivas para impulsar el papel de la mujer en el ámbito empresarial. Hasta mañana.